algunos creo que podrían hacer un buen trabajo. Tienes que apostar a la buena fe. Y yo no me iría así en contra de todos, ¿no? Yo de entrada. Pero cuando sí creo que Delfina se robó dinero, pues sí lo creo, porque puse la denuncia, porque presenté las pruebas y porque no pasó nada. En esos casos no es un tema de percepción, es un tema de convencimiento, de pruebas, de que esa señora no puede venir con la manga del muerto. Por cierto, pongan el video, digo, nomás para que veas. Es que está, adelante, sí, adelante, de hecho ¿no? Ya cambiamos. Venga. Adelante. Más que una lucha por el poder, tenemos una cita con la historia y como decía aquí nuestro compañero, no podemos fallar. Hemos sido escogidos para poner fin a los casi 100 años de corrupción, de desatención y que eso ha logrado la destrucción y la mantención de los de siempre. Si todos hacemos lo que nos toca, si cada uno ponemos en cada una de las acciones que vamos a realizar nuestro amor. 100 años de corrupción, ok, pero ella fue alcaldesa de Texcoco, ella también fue corrupta. ¿Cómo no puede morderse la lengua, ¿no? Y decir, oigan, pues 100 años de corrupción, incluida la mía? Digo, ya de perdida. Pero bueno, por eso estoy aquí, porque me consta que es real lo que pasó en Texcoco, con pruebas, con documentos, y pues no, a eso hay que decirlo, pues. Sí, claro que sí. Bueno, a mí me parece que además en los momentos, hay momentos muy importantes en una nación, y creo que los estamos viviendo. Y ahí sí estamos llamados a tener una mayor fuerza. Algunas veces, como les he dicho, tenemos que llegar hasta lo heroico, ¿no? Y a mí yo ver una ciudadanía que se está despertando, que llena las plazas, que se organiza, pues sí te hace como dar mucho más. Y bueno, las tres, porque las conozco, pues somos demócratas y hacemos lo mejor que podemos y de acuerdo a nuestras convicciones. Pero además estamos en un papel muy importante que es de oposición y eso no me da ninguna pena. Claro. Soy de oposición y la oposición en una democracia no son los perdedores. La oposición a la democracia es la oposición y hace de contrapesos y acuerda. Yo estuve en épocas donde la oposición acordaba y uno de los acuerdos eran esto que tenemos, un INE con sus fallas, procesos que pretenden ser equilibrados, decisiones que la propia Constitución establece para que obligue al diálogo. Las 2/3 partes no es a capricho, es pensar que determinadas autoridades requieren del consenso de una sociedad que tiene que representar a través de sus propios diputados y senadores, ¿no? De legisladores, hombres y mujeres. Entonces yo creo que es un gran momento para el país para que todos hagamos un poquito más de lo que tenemos que hacer. Y ese sentido de mexicanidad que todos tenemos dentro, de aquí, en estas semanas, en estos meses y en estos años, hay que ponerlo completitos. Yo les he contado que yo vengo de una familia de escasos recursos y he tenido la posibilidad de estar en varias ocasiones siendo legisladora. Y hoy, yo todos los días me despierto pensando que estoy obligada a defender a México, ¿saben? O sea, que fue una gran bendición que mis papás hubieran podido tener la posibilidad de mandarme a la escuela, que yo hubiera podido ir a la escuela, porque hoy hay millones de mexicanos que no tienen esa oportunidad. Entonces, entre 130 millones de mexicanos solamente habemos 628 legisladores, 500 diputados y 128 senadores. A mí me parece que Dios nos dio, digamos, como una gran responsabilidad en medio de este gobierno corrupto y de este presidente tan agresivo. O sea, yo creo que es nuestra obligación, es más, es una obligación, yo diría, histórica de la oposición, hoy no callarse. Cuando yo veo a un legislador callado, pienso que es una gran oportunidad de que alguien ahí pueda levantar la voz. Pienso que, pues, ¿qué tanto tendrán que ocultar que tienen que estar calladitos? Porque así como el gobierno de López Obrador hoy es tan violento, tan agresivo y tan destructor, en contraparte necesita haber una oposición fuerte, una oposición inteligente, una oposición echada para adelante, una oposición
que no le dé miedo nada. Yo traía aquí un impreso, pero después de escucharla, maestra, yo quisiera decirle que realmente hay que dimensionar la magnitud de la tragedia en materia de salud por el COVID, pero también la magnitud del desastre educativo. Y no todo, por supuesto, es responsabilidad de ustedes. Aseverar que en 50 años no se había hecho nada en materia de infraestructura, maestra, me parece muy osado y poco apegado a la verdad. Su servidora reparó 300 albergues indígenas, que seguramente ahorita deben de estar como los encontré, porque recibir 300, 500 niños requiere un mantenimiento brutal. Baños, regaderas, tazas, camas, o sea, porque el ser usados de manera sistemática por niños, quiero pensar en el albergue de Sogocho, que lo dejamos impecable, pero seguramente están vueltos a quebrar las camas, los baños, y se asignaban cientos de millones de pesos. Yo puedo ver a los ojos a varios senadores y decirle, yo nunca me robé un peso. Claro que hay que cuestionar la corrupción, pero decir que no se hizo nada en 50 años, maestra, no estoy de acuerdo. Es un pretexto sistemático de esta 4T de culpar al pasado de todo y de no asumir su propia responsabilidad. La pandemia nos toca en un momento muy complicado. Producto aparentemente de la corrupción, que tampoco veo a nadie en la cárcel, se canceló un contrato de 100,000 conexiones de internet, entre ellos la red de investigadores de la UNAM y de todas las universidades y de todos los institutos de investigación. Se canceló. Y se propuso crear internet para todos. Para la fecha, está usted hablando de 9,000 escuelas. Había 100,000 conectadas. Puede ser que hubiera corrupción. Puede ser que hubiera escuelas que no estaban conectadas, cosas que no existían, pero la verdad es que funcionaba bastante bien esta red de alta velocidad de las universidades, que hoy no la tienen. Y por supuesto que quedaron desconectadas. Aquí estuvo el secretario de Comunicaciones, varios compañeros estuvieron conmigo, donde reconoció que hay problemas para que la empresa de CFE pueda llegar hasta los últimos rincones como se había establecido. O sea, no es tan sencilla la última milla. Se minimiza técnicamente y se decide que ahora lo va a hacer el gobierno, y a la fecha de hoy CFE no ha podido resolver esta problemática de conexión. Y nos toca la pandemia en un momento difícil. Soy de Tepatepec, donde está la normal del Meche. Ojalá, por cierto, podamos saber si sí se va a abrir esa normal. ¿Qué se va a hacer con la escuela politécnica para poderle regresar el casco que se ha ofrecido al Meche? Porque ahora hay una escuela politécnica y se les ha ofrecido que se les va a regresar el casco, pero yo no veo los recursos para construir el plantel de la otra escuela. Pero ojalá también esa es una de las preguntas que yo quisiera hacerle. ¿Qué va a pasar con la normal rural del Meche si efectivamente se va a volver a abrir? Pero regresando a nuestro tema, por eso estoy llena de maestros en la familia, de hermanos, de primos, de Panotla, en fin. Y me explicaban cómo dan clases. Dificilísimo, a través de WhatsApp. Y los que les tocó primer año, pues, el 90% de los alumnos no aprendieron a leer, porque enseñar a leer es algo muy complicado que requiere prácticamente la presencia. Entonces, maestra, yo más que nada quisiera que nos dijera cómo vamos a resolver este problema. ¿Qué herramientas va a tener el gobierno, más allá de los insumos médicos, de las pruebas COVID que necesitamos, de la segunda vacuna de CanSino para los maestros, de darle un enfoque de educación intercultural, como bien lo ha dicho nuestro compañero, a la educación, porque desaparecimos la Dirección General de Educación Intercultural Bilingüe, porque la idea no solo es educación para indígenas, es justamente educación para los no indígenas, para que puedan entender el concepto de interculturalidad. Las escuelas, las universidades interculturales están súper precarias. Entonces, creo que aquí el tema es ¿qué va a hacer la SEP para poder resolver este desastre que sí efectivamente lo provocó la pandemia, pero también lo provocaron una serie de decisiones? Y yo tengo que ser muy sincera con usted, maestra.
Yo le puse a usted una denuncia en la Fiscalía de Delitos Electorales y en la Fiscalía del Estado de México, porque aquí se desgarran las vestiduras hablando de corrupción. Pero está muy claro que el INE y el Tribunal Electoral confirmó que hay un desvío de 13 millones de pesos que yo creo que usted no se lo robó. Me queda claro que no se lo robó, ni fueron a dar a sus bolsillos. Pero esa fue una decisión ilegal. Fue una conducta inapropiada haberle retenido 13 millones de pesos a sus empleados. Yo le pregunto, maestra, ¿no debería de separarse del cargo para que puedan estas instituciones hacer una investigación seria y que haya castigo para este tipo de conductas? Porque ustedes dijeron ser… A ver, estoy haciendo una pregunta. No, simplemente le estoy preguntando como titular de la SEP si no debería de separarse del cargo para atender estas denuncias que aquí frente a usted le digo que yo personalmente a nombre de varios senadores pusimos. Porque si hablamos de corrupción, creo que hay que hablar de todas las corrupciones. Muchas gracias.